En medio de los valles sombríos y montañosos del sureste de Francia, en el año 1053, nació Hugo en Châteauneuf-sur-Isère, una aldea modesta del Delfinado. Desde la infancia manifestaba señales de un espíritu piadoso y una inteligencia por encima de la media, cautivando tanto a los religiosos como a los laicos a su alrededor. Su padre, Odilo, era un caballero noble, honrado por su valentía, pero también por su fe firme. Su madre, una mujer piadosa y virtuosa, le enseñaba desde tierna edad la importancia de la oración y de la caridad, moldeando el carácter del joven Hugo con ternura y disciplina cristiana. Siendo aún niño, fue enviado a la escuela catedralicia de Valence, donde recibió formación en las letras, en la doctrina cristiana y en el canto litúrgico. Allí, sus maestros se maravillaban de su memoria prodigiosa y de su sed insaciable por las Escrituras y los escritos de los padres de la Iglesia. A medida que crecía, su amor por las cosas celestiales lo alejaba de las vanidades del mundo. Se negaba a participar en los juegos de los demás niños, prefiriendo pasar el tiempo en oración o leyendo la vida de los santos, que inflamaban su corazón con el deseo de santidad. Con apenas 27 años, Hugo fue ordenado sacerdote y poco después se convirtió en canónigo regular de la Catedral de Valence. Era un tiempo de confusión y corrupción en la iglesia, y Hugo ya demostraba un celo reformador, predicando con vehemencia contra los abusos y promoviendo la pureza de costumbres. Su fama llegó a oídos del Papa Gregorio VII, gran defensor de la reforma gregoriana. En 1080, Hugo fue nombrado obispo de Grenoble, una diócesis marcada por el desorden moral, los abusos del clero y la interferencia de los señores feudales en los asuntos eclesiásticos. Al principio, Hugo se resistió a aceptar el episcopado, considerándose indigno y deseando una vida de retiro. Pero, obediente a la voluntad de Dios y a la voz del Papa, se sometió humildemente, confiando en que la gracia divina lo sostendría en tan ardua misión. Al llegar a su nueva diócesis, encontró un rebaño disperso y un clero relajado. Las iglesias estaban en ruinas, las propiedades de la iglesia usurpadas por nobles y los fieles desorientados espiritualmente. Hugo se arrodilló, pidiendo a Dios fuerzas para restaurar la casa del Señor. Su primera medida fue reformar el clero, exigiendo una vida casta, obediencia a las reglas canónicas y dedicación pastoral. Se enfrentó a resistencias, amenazas e incluso intentos de asesinato, pero su valentía era impulsada por el Espíritu Santo y su fe lo hacía inquebrantable. Poco a poco reconstruyó iglesias, reorganizó parroquias e instituyó la disciplina eclesiástica. Fomentaba la confesión frecuente y la comunión, predicando con palabras sencillas y encendidas, capaces de conmover incluso a los corazones más endurecidos. Además de la reforma del clero, se dedicó a la justicia social, combatiendo la simonía y la explotación de los pobres por parte de los poderosos. Devolvió los bienes indebidamente tomados de la iglesia e instauró tribunales eclesiásticos que garantizaran juicios justos y de acuerdo con la moral cristiana. Hugo era incansable. Recorría su vasta diócesis a pie o en mula, visitando aldeas olvidadas, celebrando misas, escuchando confesiones y enseñando el catecismo. Su presencia era un bálsamo para los fieles y un signo visible del cuidado de Dios por su pueblo. Su humildad era conmovedora. A pesar del cargo episcopal, vivía con sencillez, ayunaba con frecuencia y dormía en un lecho austero. Distribuía los recursos de la diócesis a los necesitados y rehusaba cualquier lujo, prefiriendo compartir la pobreza de Cristo. En 1084, la providencia divina llevó a su puerta a un grupo de hombres santos, liderados por San Bruno, que buscaban un lugar para fundar una vida eremítica, según el ideal monástico más estricto. Hugo los acogió con entusiasmo y les ofreció el desierto de Chartreuse. En la soledad montañosa de Chartreuse nació la Orden de los Cartujos, que combinaba el silencio, la oración continua y el trabajo manual con la entrega más absoluta a Dios. Hugo, aun siendo obispo, se convertía en uno de ellos como hermano,
visitándolos y aprendiendo de su vida oculta. La amistad entre San Hugo y San Bruno se caracterizó por una profunda admiración mutua y una unión espiritual. Ambos compartían el deseo de restaurar la Iglesia por medio de la santidad personal, el ejemplo y la oración, más que por la fuerza o los decretos. La reforma de Hugo no se limitaba a lo externo, sino también al interior. Enseñaba que la conversión del corazón era la raíz de toda transformación. Por eso insistía en la oración mental, en el ayuno, en la lectura de las Escrituras y en la vivencia sincera de los sacramentos. Las dificultades nunca cesaron. Muchos nobles lo odiaban y algunos clérigos lo despreciaban por su intransigencia con los pecados, pero Hugo lo soportaba todo con paciencia, ofreciendo sus sufrimientos por la salvación de su rebaño. Su amor por la Eucaristía era notable. Celebraba la Santa Misa con lágrimas en los ojos y pasaba horas en adoración silenciosa ante el Santísimo Sacramento, a menudo olvidándose de las comidas por estar absorto en la contemplación. Cuando surgían herejías o desviaciones doctrinales, Hugo no dudaba en intervenir. Reunía sínodos, escribía cartas pastorales y corregía los errores con caridad y firmeza. Su palabra tenía autoridad porque brotaba de una vida santa y coherente. Por su integridad y su fe, se convirtió en consejero de varios papas y ejerció una influencia decisiva en el rumbo de la reforma de la Iglesia. Sin embargo, nunca buscó cargos más altos ni ambicionó prestigio. Su único deseo era salvar almas y glorificar a Dios. Una vez, tentado por el deseo de retirarse definitivamente al monasterio de Chartreuse, pidió permiso al Papa para renunciar al obispado. Pero el Santo Padre se lo negó, diciendo que la Iglesia necesitaba pastores como él en un mundo abatido por el pecado. Hugo obedeció con docilidad, volvió a Grenoble e intensificó aún más sus actividades pastorales, a pesar de estar ya debilitado por la edad y por las penitencias constantes. Su cuerpo se debilitaba, pero su alma ardía como una llama viva. La presencia de los cartujos en su diócesis fue para Hugo un signo visible del reino de Dios que crece en silencio. Los protegía con todas sus fuerzas y los consideraba como la columna espiritual de su misión apostólica. Así se consolidaba el ministerio de San Hugo, un verdadero pastor según el corazón de Cristo. Su diócesis, antes corrompida y desordenada, se convertía en modelo de renovación eclesial, gracias a la fidelidad de un hombre que lo entregó todo por amor a Dios. El paso de los años no disminuyó el fervor de San Hugo. Incluso ante la fragilidad física, su alma mantenía el vigor de un guerrero de Dios. Cada amanecer renovaba su consagración, dispuesto a servir al Señor en todo, hasta el último suspiro. Los habitantes de Grenoble comenzaron a llamarlo ángel en carne. Tal era el respeto que tenían por su santidad. Su mirada transmitía paz, sus palabras sanaban las heridas del corazón y su sola presencia inspiraba la conversión inmediata. Uno de los aspectos más conmovedores de su vida pastoral era el cuidado de los enfermos y moribundos. Visitaba con frecuencia a los enfermos, llevándoles los sacramentos, escuchando sus dolores y consolándolos con palabras de esperanza eterna. En tiempos de hambre o epidemias, Hugo era el primero en socorrer a los necesitados. Abría los graneros de la diócesis, distribuía alimentos y organizaba redes de caridad. Ayudaba a todos sin distinción, reconociendo en cada sufriente el rostro del propio Cristo. Su predicación era sencilla, pero llena del Espíritu. No usaba palabras rebuscadas, sino comparaciones tomadas de la vida cotidiana, llegando directamente al corazón de los oyentes. Muchos pecadores endurecidos se arrodillaban llorando después de escuchar uno de sus sermones. Hugo cultivaba una vida profundamente sacramental. Se confesaba con frecuencia, recomendaba la comunión constante a los fieles e insistía en la importancia de la misa dominical como centro de la vida cristiana. Veía en los sacramentos los ríos de gracia que renovaban el alma. La devoción mariana también ocupaba un lugar central en su espiritualidad. Rezaba diariamente el oficio de la bienaventurada Virgen María,
promovía peregrinaciones y no emprendía ninguna acción pastoral sin antes encomendarse a la protección de la Madre de Dios. En cierta ocasión, en una noche de tormenta, Hugo tuvo una visión de Nuestra Señora sosteniendo la catedral de Grenoble, protegiéndola de las fuerzas del mal. Tomó aquello como una señal de que la iglesia local, por muy probada que fuese, estaba bajo el manto de la Virgen. El celo de Hugo por los monasterios de la diócesis era notable. Los visitaba regularmente, animando a los monjes a vivir con fidelidad su consagración. Ayudaba económicamente a los conventos más pobres y fomentaba la fundación de nuevas casas religiosas. Un día, un grupo de jóvenes buscó su bendición para fundar un nuevo monasterio benedictino en las montañas. Hugo los recibió con entusiasmo, les donó tierras y los orientó espiritualmente, ayudándolos a consolidarse en una vida de oración, silencio y trabajo. Era amigo íntimo de otros grandes hombres de Dios de su tiempo, como San Anselmo de Canterbury y San Pedro Damián. Sus cartas revelan diálogos profundos sobre teología, reforma de la Iglesia y la lucha contra los errores que amenazaban la fe. A pesar del gran respeto que recibía, Hugo permanecía siempre humilde. Cuando lo elogiaban, dirigía la gloria a Dios. Repetía a menudo: «Todo lo que soy es don de Dios, nada puedo sin Él». Su relación con los laicos era igualmente admirable. No los trataba con superioridad, sino como hermanos en la fe. Fomentaba la formación catequética, promovía cofradías y exhortaba a los jefes de familia a ser líderes espirituales en sus hogares. Para Hugo, la familia era la primera iglesia. Predicaba con fervor la santidad en el matrimonio, la educación cristiana de los hijos y la importancia de la oración en el hogar. Fomentaba la lectura de las Escrituras en casa y la vivencia de las virtudes en la vida cotidiana. Su sentido de la justicia era firme. En disputas entre nobles o conflictos civiles, era llamado como mediador. Siempre juzgaba con imparcialidad, buscando la paz, pero sin comprometer la verdad ni la moral cristiana. La diócesis de Grenoble, antes descuidada, se transformó en un faro de renovación espiritual. Había sacerdotes más santos, fieles más comprometidos, monasterios floreciendo y la caridad se practicaba en todas las clases sociales. Era obra de la gracia, a través del generoso sí de Hugo. A pesar de los triunfos, el corazón de Hugo permanecía sediento de más santidad. Con cada conquista pastoral, se sentía más indigno de los dones recibidos. Su oración era constante: «Señor, no permitas nunca que olvide que soy tu siervo inútil». Por la noche, solía retirarse a la capilla del Palacio Episcopal, donde pasaba largas horas en adoración. Allí lloraba por los pecados del pueblo, intercedía por los pobres y se ofrecía como víctima por los pecadores más alejados. Durante cierto invierno riguroso, Hugo abrió las puertas del palacio para dar cobijo a mendigos que estaban a punto de morir de frío. Les servía personalmente, lavándoles los pies y alimentándolos con sus propias manos. Era el obispo que se hacía siervo. Algunos monjes relataron que en ciertos momentos de oración, Hugo entraba en éxtasis. Su rostro se iluminaba, sus ojos se fijaban en un punto invisible y parecía ajeno al mundo, completamente absorto en Dios. No obstante, estos fenómenos jamás alimentaron la vanidad en su corazón. Cuando se le preguntaba, solo decía: «El Señor consuela a los débiles para que no desfallezcan en el camino», e inmediatamente volvía a sus tareas cotidianas con humildad y diligencia. Su reputación de santidad trascendía las fronteras de la diócesis. Gente de lugares lejanos venía en busca de su orientación, su bendición o simplemente para verlo de cerca. Se atribuían muchos milagros a su intercesión, incluso en vida. En una ocasión, un niño paralítico fue llevado ante él. Hugo, conmovido, impuso las manos sobre el pequeño, rezó y lo bendijo. Pocos días después, el niño comenzó a caminar, y toda la ciudad glorificó a Dios por el prodigio. Nunca, sin embargo, permitió que se hiciera propaganda de tales signos. Enseñaba que el mayor milagro era la conversión del corazón y que los prodigios eran solo reflejos de la misericordia divina
para atraer a los hombres a la fe. Para ese entonces, el pueblo ya consideraba a Hugo un santo en vida, pero él mismo se describía como un pobre pecador sostenido por la misericordia de Dios. Su mirada permanecía siempre fija en la cruz y su corazón se mantenía anclado en la esperanza del cielo. Con el paso del tiempo, la salud de Hugo comenzó a decaer visiblemente. Las rigurosas penitencias, las noches mal dormidas y la dedicación constante al servicio pastoral habían consumido sus fuerzas, pero su espíritu seguía intacto. Aún debilitado, no abandonaba sus deberes. Celebraba la misa con esfuerzo apoyado en asistentes y continuaba escuchando confesiones, predicando y escribiendo cartas pastorales, como un pastor que se niega a abandonar el rebaño. Los médicos le recomendaron que se retirara a descansar, pero él respondía con firmeza: «Mientras haya un alma que salvar, no puedo descansar. El descanso me espera en el cielo, no en esta tierra de exilio». En sus últimos años, se unió aún más a los monjes cartujos de Chartreuse. Con frecuencia se retiraba al monasterio para pasar días de silencio y contemplación, saboreando las delicias de la vida monástica que siempre amó en secreto. Llegó a desear morir entre los cartujos, lejos del ruido del mundo en oración y penitencia, pero sabía que su misión era permanecer en la ciudad, entre el pueblo, como una lámpara encendida hasta el fin de sus días. Los monjes de Chartreuse lo consideraban uno de ellos. Llegaban a llamarlo el cartujo con mitra, pues aún siendo obispo, vivía como un monje, austero, silencioso y entregado a la oración continua. Uno de los monjes dejó escrito que, en una de sus visitas, Hugo pasó toda la noche en oración ante el Santísimo y a la mañana siguiente, al celebrar la Eucaristía, su rostro resplandecía como el de Moisés al descender del Sinaí. Las luchas de la Iglesia continuaban siendo intensas. Surgían nuevas herejías. Los reyes intentaban intervenir en asuntos espirituales y el clero no siempre respondía con santidad. Hugo, aunque ya anciano, se mantuvo firme como defensor de la ortodoxia. Escribía cartas a reyes y príncipes, exhortándolos a la justicia, a la moderación y al respeto de la autoridad de la Iglesia. No temía a los poderosos, pues sabía que su autoridad procedía de Cristo, Rey de Reyes. En Grenoble, a menudo lo llamaban para resolver disputas entre familias o apaciguar revueltas populares. Su sola presencia bastaba para pacificar los ánimos y restaurar el orden, porque se le veía como un hombre de Dios, imparcial y justo. Uno de los episodios más conmovedores sucedió cuando dos señores feudales estaban al borde de la guerra por cuestiones de tierras. Hugo, aunque enfermo, fue hasta el campo donde se habían reunido los ejércitos y con una cruz en las manos, clamó por la paz. Al escuchar su súplica y ver su fragilidad física, los caballeros bajaron de sus caballos, se arrodillaron y depusieron las armas. La guerra se evitó y la reconciliación se selló con lágrimas. Fue el milagro de la paz obrado por la santidad. En las festividades litúrgicas, Hugo siempre destacaba por su profunda reverencia. La Semana Santa la vivía con intensidad, dejándose invadir por el dolor de la pasión y por la alegría triunfante de la resurrección. Su sermón de la Vigilia Pascual de 1120 se recordó durante décadas. Habló con tal emoción de la victoria de Cristo sobre la muerte que muchos fieles lloraron copiosamente y algunos se convirtieron en ese mismo momento. En su dirección espiritual, Hugo conducía las almas a la contemplación de los misterios divinos. No era un consejero superficial, sino un guía que señalaba siempre a la cruz y a la vida eterna como el destino último de la existencia humana. Acompañó a muchos jóvenes con vocación. Antes de enviarlos al seminario o a los monasterios, los preparaba con oración, estudio de las Escrituras y pruebas de humildad. No quería formar simplemente sacerdotes, sino santos. Los frutos de su acción pastoral se multiplicaban. Grenoble florecía espiritualmente y la influencia de su vida alcanzaba a otras diócesis, inspirando a obispos y sacerdotes a seguir el camino de la renovación auténtica. Cuando cumplió 40 años como obispo de Grenoble, se organizó una gran celebración, pero Hugo pidió que fuera sencilla. Dijo:
Si ha habido algo bueno en mi ministerio, ha sido obra de la gracia de Dios, no de mis méritos. Ese mismo año, durante la misa, Hugo tuvo una visión mística. Vio al Cordero de Dios rodeado de ángeles y escuchó una voz que le decía: «Siervo bueno y fiel, tu tiempo se aproxima. Prepárate para entrar en la alegría de tu Señor». Desde entonces, empezó a prepararse conscientemente para la muerte. Intensificó las penitencias, distribuyó sus pocas posesiones, redactó su testamento espiritual y pidió que se rezara por su alma después de su partida. Visitó por última vez el monasterio de la Grande Chartreuse, donde abrazó a cada monje uno por uno con lágrimas en los ojos. Les dijo: «Permaneced fieles, vivid escondidos con Cristo en Dios e interceded por la Iglesia». En los meses siguientes, se apartó en la medida de lo posible de la convivencia social, dedicándose casi exclusivamente a la oración. Solo recibía a los más necesitados y los casos urgentes, como si ya en espíritu se despidiera del mundo. En sus últimas homilías, habló con mayor intensidad sobre el cielo, sobre la gloria de los santos y sobre la visión beatífica. Era como si ya contemplara la eternidad con los ojos del alma, ansiando el encuentro definitivo con el amado. Cierta mañana, tras celebrar la Santa Misa con gran esfuerzo, Hugo se sentó en su cátedra episcopal y con voz suave dijo: «Todo está consumado. Entrego mi espíritu al Señor». Se despidió de la vida terrena con paz y esperanza. El pueblo, al saber la noticia, acudió en multitud. Lloraban su partida como quien pierde a un padre. Hombres y mujeres, ricos y pobres, niños y ancianos, todos querían tocar su cuerpo, ahora en descanso, como testimonio de la gracia de Dios. El cuerpo de San Hugo fue velado en la Catedral de Grenoble durante 3 días. Durante ese tiempo, una multitud ininterrumpida de fieles pasó delante de sus restos mortales, y muchos atestiguaron curaciones, conversiones y gracias extraordinarias. Los monjes cartujos llegaron a pie desde la Grande Chartreuse, en procesión silenciosa, para rendirle el último homenaje. Trajeron consigo el oficio de difuntos y sus voces monásticas entonaron cánticos que conmovieron profundamente a los presentes. El funeral se celebró con toda la solemnidad permitida, pero de acuerdo con el deseo del propio Hugo, estuvo marcado más por el recogimiento que por la ostentación. Su vida de humildad encontraba un fin igualmente sencillo y sereno. Durante la ceremonia, un aroma suave e inexplicable se extendió por la catedral. Muchos atestiguaron el perfume, semejante al de lirios e incienso, que se consideró una señal de la presencia de la gracia y la santidad del obispo fallecido. Tras su muerte, comenzaron a ocurrir numerosos milagros junto a su tumba. Ciegos recobraban la vista, enfermos eran curados y las almas atribuladas hallaban consuelo. La fama de su santidad se difundió rápidamente por toda Francia. Poco después, el pueblo empezó a invocarlo como intercesor y la devoción popular creció de forma espontánea. Se organizaron romerías y la diócesis de Grenoble comenzó a celebrar su memoria con gran fervor. Los registros de los milagros fueron cuidadosamente recopilados por los monjes y por el clero local. Dichos documentos llegaron hasta Roma y en 1134, apenas 2 años después de su muerte, el Papa Inocencio II declaró oficialmente santo a Hugo. Su canonización fue recibida con alegría en todo Occidente cristiano, especialmente entre los reformadores de la Iglesia, que veían en él un modelo de pastor fiel, comprometido con la pureza de la fe y la renovación espiritual. La diócesis de Grenoble cobró un nuevo impulso con el reconocimiento oficial de la santidad de su antiguo obispo. Se dedicaron iglesias a San Hugo y su vida empezó a ser estudiada por seminaristas y sacerdotes como ejemplo de santidad episcopal. La Orden de los Cartujos, en particular, conservó con cariño la memoria de Hugo. Fue considerado no solo un benefactor, sino un verdadero cofundador espiritual de la Orden, debido al apoyo decisivo que brindó a San Bruno y a sus hermanos. En los monasterios cartujos, hasta el día de hoy, se venera a San Hugo con especial devoción.
Su imagen suele representarse con la mitra, sosteniendo una iglesia o al lado de San Bruno como señal de la sagrada alianza entre la vida activa y la vida contemplativa. En Grenoble su fiesta se celebra con procesiones, misas solemnes y obras de caridad. Era costumbre, en su memoria, distribuir pan a los pobres, recordando su generosidad y su amor por los más necesitados. Muchos obispos a lo largo de la historia han tomado a San Hugo como patrón personal, buscando imitar su celo pastoral, su austeridad y su amor por la verdad. Su influencia atravesó los siglos, perpetuándose en el corazón de los fieles. En el Concilio de Trento, algunos padres conciliares lo citaron como ejemplo de obispo reformador que, con coraje y santidad, enfrentó los males de su tiempo y devolvió la dignidad de la Iglesia en su región. Antiguos escritos conservan sermones y cartas de San Hugo, que revelan su profunda espiritualidad y su dominio de la doctrina católica. Sus palabras continúan inspirando a quienes buscan la santidad en el ministerio eclesiástico. La espiritualidad de San Hugo puede resumirse en 3 pilares: la oración constante, el amor sacrificial al rebaño y la obediencia incondicional a la Iglesia. Él encarnó la figura del buen pastor que da la vida por sus ovejas. Su vida muestra que la santidad no es un privilegio exclusivo de los monasterios, sino que puede y debe florecer también en la administración pastoral, en el gobierno episcopal y en la actuación pública, siempre que todo se haga por amor a Cristo. A lo largo de los siglos, surgieron cofradías y congregaciones que tomaron su nombre, promoviendo obras de misericordia, retiros espirituales y formación de laicos. De esta manera, su misión continúa misteriosamente en la historia. El siglo XX vio un renovado interés por San Hugo, especialmente durante el Concilio Vaticano II, cuando se buscaban modelos de pastores santos y reformadores. Su biografía fue reeditada, se estudiaron sus cartas y se celebró su memoria. En Grenoble, la memoria de San Hugo permanece viva, no solo en las iglesias y monumentos, sino sobre todo en el espíritu del pueblo. Aún hoy, muchos recurren a él como protector de la ciudad, invocando su intercesión en tiempos de crisis. Los teólogos lo describen como un místico práctico, capaz de unir el cielo y la tierra con su vida. No era un hombre de visiones extravagantes, sino de una profunda intimidad con Dios, expresada en cada acción concreta de su vida pastoral. Su figura, serena y fuerte, infunde confianza. Muestra que es posible gobernar con justicia sin perder la ternura y defender la fe sin ceder a la dureza. Él es un faro para los tiempos convulsos, un ejemplo de equilibrio entre firmeza y caridad. San Hugo de Grenoble fue y sigue siendo un don de la providencia para la Iglesia. Su vida prueba que Dios suscita santos en todas las épocas para conducir a su pueblo con luz, sabiduría y amor. Ante el mundo actual, donde tantos pastores se ven desafiados por la indiferencia, la secularización y las tentaciones del poder, San Hugo resplandece como un modelo perenne de fidelidad, humildad y coraje evangélico. Que su intercesión obtenga para nosotros obispos santos, sacerdotes llenos de celo, fieles comprometidos con la verdad y una iglesia cada vez más pura y luminosa. San Hugo de Grenoble, ruega por nosotros.